Bueno, uno de los principales argumentos que he escuchado de Renzo respecto a la obligatoriedad de la conciliación hace referencia justamente a que esta es inconstitucional, que es incluso contra los tratados que forman parte como son la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, y habla respecto a justamente que la obligatoriedad de la conciliación vulneraría el hecho de acceder al ciudadano a la justicia universal de la que se habla y sobre todo a obtener un recurso judicial efectivo, sencillo y rápido. Se señala y se ve a la conciliación como una restricción a ese acceso a la justicia. Lamentablemente, no solo ese es el pensamiento de Renzo Cavani, sino también ese es el pensamiento, lamentablemente, de la sociedad, la cual ve a la conciliación como una restricción, como un limitante de su acceso a la justicia. Ve a la conciliación como un mero requisito de procedibilidad en virtud al cual los operadores, como son los abogados, simplemente deciden someterse previamente a la conciliación. Bueno, ya levanten la falta de acuerdo y nos vamos al Poder Judicial. Pero a la conciliación no solamente hay que verla como una restricción, la conciliación no es una restricción. Y tampoco veo que per se deba ser calificada como un acto contrario al acceso universal a la justicia. He escuchado de lo que ha manifestado y de repente me he equivocado, pero lo he escuchado, y se hace referencia y se critica a la conciliación, o sobre todo a la obligatoriedad de la conciliación, diciendo que no se permite el acceso a una justicia efectiva, sencilla y rápida. Habría preguntarnos, ¿la Administración de Justicia realmente brinda esa justicia efectiva, sencilla y rápida? No, no la brinda. Tenemos sendas falencias en el Poder Judicial que determinan que la necesidad de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, y por eso, más que alternativo, un mecanismo que les permita, sobre todo, llegar a acuerdos satisfactorios a las partes, y considero que eso acerca, contrario censo lo señalado por Renzo, a las personas a una justicia en la cual a ellos son los principales protagonistas del acuerdo. Hace un momento, citando al doctor Abanto, refería que los jueces pueden ser conciliadores. Hubo un intento y hay jueces adentrados que lo realizan. Sin embargo, y que vayan y que incluso se concilie antes y durante el proceso. Yo digo, ¿eso no dilataría el proceso? Porque para eso también tendría que haber pues una notificación para que se fije una fecha de audiencia de conciliación, y eso también no sería tentatorio a una justicia efectiva, sencilla y rápida. ¿No sería también eso inconstitucional? ¿No sería también eso inconvencional? Cabría preguntarme eso. Yo creo que bajo la lógica en la cual estamos, que cualquier restricción, o mejor dicho, cualquier imposición normativa implicaría per se una restricción al acceso universal a la justicia. Restricción al acceso universal a la justicia son las tasas, como lo que refirió Beatriz, son también la misma dilación de los procesos, la misma estructura de los procesos civiles, los plazos, la misma judicatura y su dilación. No perdamos de vista que una justicia lenta es una justicia negada. Y considero que no hay argumentos objetivos sobre los cuales se discuta y sobre todo se niegue la relevancia y la obligatoriedad de la conciliación. Más aún, si se critica sin sustento objetivo y sobre data objetiva, en virtud de la cual se determine que la obligatoriedad no ha surtido sus efectos. O sea, se dice que son 700.000, son una cifra frívola, que no tiene mayor implicancia, que desde el 2001 hasta el 2017 definitivamente no ha tenido, habría que mensurarlo, habría que verlo, pero finalmente realmente existen elementos objetivos y data objetiva en la cual me puede decir, ¿sabes qué? La conciliación no sirve, la obligatoriedad de la conciliación tampoco nos sirve. Lo cierto es que no hay elementos objetivos en virtud de los cuales nos hayan dicho por qué la conciliación no debe ser obligatoria. No, al menos tampoco lo he apreciado del proceso, de esta reforma del Código Procesal Civil, específicamente en la obligatoriedad. No la vislumbro, no se vislumbra cuál sería la verdadera intención. Se habla justamente de darles un acceso a la justicia rápido, sencillo,
Pero después se critica a la Obligatoriedad de la Conciliación y se critica también al Poder Judicial porque considera que hay mucho por reformar. ¿Realmente van a poder obtener un recurso célere, efectivo y sencillo? Después, Renzo también hizo una crítica al mismo proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Entonces, ¿en qué estamos? Si estás sustentando la reforma del Código Procesal Civil y en ese proyecto ya has formado parte integrante de eso, definitivamente cualquier actividad humana es perfectible y requiere y pueden imponerse y promoverse mejoras, como desde ya las he manifestado. Yo no vengo a exponer que la conciliación no tiene falencias, las tiene, y las tenemos en los operadores del sistema conciliatorio, las tenemos también en los mismos abogados que muchas veces ven a la conciliación como un mero requisito y lamentablemente no podemos entender a la conciliación como una restricción contraria a derechos fundamentales, porque no lo es. Porque esa cifra fría de 700.000 de conciliaciones extrajudiciales han sido conciliaciones extrajudiciales que se han realizado también en pro de los menos favorecidos de nuestro país, que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a la justicia célere, rápida, eficiente, eficaz, o como queramos llamarle, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos o la Constitución Política del Perú. No podemos perder de vista que la finalidad esencial del Estado constitucional, social y democrático de derecho en el que nos desenvolvemos es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y no creo, sinceramente, que la conciliación extrajudicial y que simplemente la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial con la finalidad de poder llegar a esas personas implique pues una afectación a su derecho fundamental al acceso universal a la justicia. No sé de qué manera pueda implicar ello sí una afectación a ese derecho fundamental. No lo veo de esa forma y considero que debemos hacer prevalecer justamente a la conciliación extrajudicial como un mecanismo que permite a las partes satisfacer sus intereses de una manera consensual, de una manera pacífica, que evite justamente mayores conflictos. Concurrir al Poder Judicial no es la solución. La conciliación tampoco es la solución para todos los problemas, es indudable, pero no podemos caer en un reduccionismo señalando que no es eficiente para determinados procesos y en virtud de eso debemos eliminar la obligatoriedad de la conciliación, porque eliminar la obligatoriedad de la conciliación implicaría que la conciliación caiga en desuso. Considero que implicaría que la conciliación caiga en desuso porque si desde ya la vemos como una restricción, evidentemente no tenemos incentivos para conciliar. Y como bien sabemos, las normas, muchas veces cuando no se generan incentivos, las normas pueden generar esos incentivos para poder encauzar la conducta humana. No hay que perder de vista que el derecho definitivamente está al servicio del ser humano y de sus necesidades, y encarna valores como para aspirar hacia la justicia. Y en el marco de la aspiración hacia la justicia es que se da la obligatoriedad del intento conciliatorio para promover a la conciliación. Definitivamente no es la única medida, y entendemos que la promoción se da en diferentes ámbitos. Por eso tenemos campañas de promoción en colegios, tenemos campañas de promoción también a nivel de las municipalidades capacitando al personal, tenemos campañas de difusión. La obligatoriedad de cada intento, cada implementación de obligatoriedad de intento conciliatorio que realizamos a nivel de provincias conlleva una serie de actividades que son aproximadamente de 15 días que se realizan. Son capacitaciones que se dan a los tanto operadores de conciliación como a ciudadanos que estén ávidos por aprender y conocer más qué es la conciliación extrajudicial. Considero que la conciliación extrajudicial y la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial no resulta atentatoria a los derechos fundamentales ni a los al derecho universal de acceso a la justicia, y no puede ser entendida como una restricción de ninguna manera. Sí, perdón, Renzo. Cristian, la misma pregunta, ¿no? Yo sé que es una pregunta netamente procesal, pero creo que es relevante, ¿no?
tú crees, la misma pregunta que a Beatriz, ¿tú crees que debería caerse un proceso porque a las partes se les pasó el intento conciliatorio y el juez, por error también, lo que has dicho hace un momento, errors humanes, ¿no? O sea, los humanos nos podemos equivocar, se nos puede pasar, la conciliación era obligatoria, en este caso se interpreta como obligatoria, el proceso avanza, hay sentencia en primera instancia, de repente, segunda, por el hecho de que, o sea, están litigando, pero no conciliaron, no intentaron. ¿Debería anularse todo el proceso, en tu opinión? En principio yo no considero que debería viciarse, porque para eso ha tenido que pasar los requisitos de procedibilidad. Ha habido un auto de saneamiento en virtud al cual justamente se ha determinado que se cumplen con los requisitos de procedibilidad. Además, si me estás planteando que eso ha llegado a casación y ha pasado previamente por una sala y ha pasado incluso por el juez, entonces por ese motivo vamos a criticar la obligatoriedad de la conciliación. Considero que no. Considero que en todo caso hay que criticar la labor jurisdiccional, que en ese caso no advirtieron oportunamente al momento de hacer el saneamiento procesal, no advirtieron que carecía de un requisito de procedibilidad de inicio, de plano, ¿no? Creo que por ahí va más el tema, ¿no? Pero no, considero que no debería caerse en tanto que justamente ya ha pasado por todos esos filtros, por todas esas instancias. Perfecto, gracias. Si quisieras también mi respuesta al respecto, pienso también que no, el proceso sí está viciado, porque el intento conciliatorio sí es un requisito de validez de la demanda, ¿okay? O sea, por eso no hay interés para obrar, según lo que se dice. Sin embargo, cualquier tipo de declaración de nulidad, la que fuere, en un proceso, tiene que ser motivada en el sentido de haberse superado las reglas del capítulo de nulidades. Por ejemplo, la falta de perjuicio. ¿Ya no se convalida las nulidades? Sí, convalidación, perjuicio, sobre todo el 174 párrafo 4, por ejemplo, ¿no? Que habla así: no hay nulidad si es que la subsanación no afectará las consecuencias del acto procesal. Entonces se pregunta, bueno, ¿qué gana anulando todo? Nada, porque al final no han llevado todo el proceso y no han conciliado. Entonces es un criterio absolutamente ilegal, me parece fuerte, el hecho de anularlo, totalmente. O sea, no tengo ninguna duda en colocarlo. Bueno, en ese punto han conciliado todos. Bueno, respecto a lo que menciona Cristian, y esto me permite complementar un poquito más mi posición, pero no voy a hablar mucho, pues algo tiene que quedar claro, de pronto, para poder zanjar algunas cosas. Yo no estoy atacando, ni nadie que esté en contra de la obligatoriedad de la conciliación está atacando la conciliación. O sea, nadie está diciendo, oye, la conciliación no sirve, vamos a protestar en la calle, decir, no, muere la conciliación. Eso no es, definitivamente no. Se está criticando la obligatoriedad de la conciliación, que es muy diverso, muy diferente. Entonces, me parece de que el argumento de Cristian, en el sentido de que, oye, pero ¿por qué si tú quieres retirar la obligatoriedad de la conciliación para poder optar por una justicia sencilla, efectiva y rápida, cómo es que esto es posible? Si es que el Poder Judicial tiene muchas falencias. O sea, si tú entras y no hay una justicia efectiva, sencilla y rápida, claro, pero eso no fundamenta la obligatoriedad. O sea, que el Poder Judicial esté mal no hace de que deba ser obligatoria la conciliación. Si es que sacar la obligatoriedad más una serie de reformas muy importantes, como por ejemplo temas de precedentes, como por ejemplo posibilidad, que esto no está en el proyecto, posibilidad por ejemplo de declarar infundada liminarmente la demanda y otras diversas técnicas procesales, eso puede ayudar a tener una justicia rápida. Pero uno de esos, o sea, la obligatoriedad de la conciliación me parece una condición necesaria, pero no suficiente para poder obtener una justicia sencilla, efectiva y rápida. En todo caso, por eso, Cristian, tú dices, oye, pero ¿por qué? Si no funciona. Bueno, el hecho de que no funcione no quiere decir que deba mantenerse la obligatoriedad. Ese es el punto. Ahora, el tema, tú cuestionas, por ejemplo, la audiencia de conciliación per se. Por supuesto, o sea, si es que vamos a tener una audiencia solo para tratar de conciliar, las partes se ven las caras y después chao, no tiene sentido. Eso no está en el proyecto. En el proyecto está, como le dije a Beatriz, que como hay una concentración muy grande de actos procesales y se ha optado por una estructura más oral del proceso, entonces antes de, por ejemplo, realizar la fijación de puntos controvertidos, que por cierto, mira Cristian, hay todo un tema, no sé Beatriz, Domingo, que estás al tanto, hay un tema que se viene estudiando bastante fuera del Perú, no en el Perú, ciertamente por ejemplo en Francia, en Inglaterra, en Brasil sobre todo, que tiene que ver con los negocios jurídicos procesales. O sea, la posibilidad de convencionar, no solamente respecto de los derechos materiales sin conflicto, sino también
del propio procedimiento. El código, la reforma al menos, ha abierto un poco esa puerta para que las partes puedan acordar sobre el procedimiento dentro del proceso. Entonces no es correcto que concilien antes de comenzar, porque después de que comiencen no van a poder hacerlo. Falso. Se puede conciliar dentro, hasta se puede inclusive pactar respecto al procedimiento. Entonces hay una concentración y por tanto pues no hay una dilación de plazo de ninguna manera por el hecho que el juez quiera conciliar. Hay jueces que van a estar más proclives a conciliar. Hay experiencias para todo tipo. Y en realidad no entendí mucho ese argumento de que yo, siendo parte de la comisión, o sea, tú te preguntas cómo es que yo puedo criticar el proyecto. No era esto. Vale, no era, pues lo paso, ya. Por ejemplo, Cristian dice de que el sustento del Estado constitucional es la dignidad y el respeto de la persona humana. Genial, por eso es de que no va a haber obligatoriedad. Claro, pero él dice no, es dignidad y respeto de la persona humana, por eso tiene que haber obligatoriedad. Para que vean, pues eso es, bienvenidos al mundo del derecho. Eso es, agarramos los mismos fundamentos para poder llegar a soluciones diversas. Un tema en realidad muy interesante, pero en fin. ¿Qué más decir al respecto? ¿No? O sea, estamos en desacuerdo y basta, ¿no? Pero hay, sí, no, pero en eso estamos en desacuerdo, o sea... Sí, pero yo quiero que dices más solamente para poder terminar el raciocinio aquí, vean. Hay un tema que me preocupa mucho, es el tema de la cultura de paz. Beatriz dice que eso tiene base en la ONU y todo esto. Está muy bien. Sin embargo, me preocupa el uso retórico que se le puede dar a este término, ¿no? Más o menos el raciocinio, si estoy bien, es más o menos el siguiente. Y de hecho es lo que ha dicho Cristian, si es que eliminamos la obligatoriedad, disminuye la eficacia de la conciliación entre desuso. Si es que hay menos conciliación, si entre desuso, entonces habrá menos acuerdos consensuados. Si es que hay menos acuerdos consensuados, entonces no se va a promover la cultura de paz. O sea, vamos a ser un país menos pacífico, ¿no? En palabras, va a haber menos acuerdos. ¿Okay? Entonces, me preocupa en este raciocinio que parece lógicamente impecable. No me queda muy claro, por cierto, pero parecería lógicamente impecable. No me queda claro, o mejor, me preocupa el hecho de que se emplee la palabra paz, la palabra cultura y la palabra paz como palabras talismán. O sea, palabras de que por sí mismas tienen un valor importante, cosa que invalida el argumento contrario. O sea, Cristian dice, si eliminas la obligatoriedad, traicionas una cultura de paz. No lo he dicho así, pero podríamos interpretarlo así. Pero, o sea, no se llega a una cultura de paz. Yo creo que se puede desprender eso de tu raciocinio. O sea, lo que estoy equivocado. Entonces, dado que, por ejemplo, en mi caso, y en el caso de Priori, Ariano y otros más, por ejemplo, dicen, no, debe eliminarse la obligatoriedad, entonces tú no estás promoviendo la cultura de paz. No digo que Cristian diga eso, digo de que del argumento se puede desprender eso que puede llegar a tintes falaces inclusive. Entonces, contra eso, por ejemplo, es muy sencillo. Se puede traer una nueva palabra talismán, la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de que yo, como ciudadano, decida si me voy a un juez o si me voy a un conciliador. Mi libertad. No me violen mi libertad. No me violen mi autonomía personal, que tiene que ver con mi dignidad también. La dignidad de que yo, siendo un ciudadano, yo tengo derecho a que el Estado no interfiera en mis decisiones económicas, en mis decisiones respecto de mis derechos, que son mis derechos disponibles, así como lo reconoce la Constitución. Pues acá tenemos un debate entre la paz y la libertad. Joder. Entonces, imagínense, ¿no? Como yo no soy país. No, yo no estoy simplificando. Yo estoy justamente diciendo, si es que nosotros vamos a nivel retórico, a ese nivel podemos llevar. Entonces, contra esto se pueden dar varias objeciones. Y aquí va, creo, el punto central de lo que les quería decir. Todo lo que les he dicho antes es temas que me parece que son importantes, pero esto de aquí me parece lo más importante y es justamente lo que Cristian terminó diciendo en su última intervención. Si sacamos la obligatoriedad, la conciliación se va al cacho. No lo digo así, porque él es muy educado. Yo soy mal educado. Pero básicamente es eso, entra en desuso. Entonces, al final lo que estamos haciendo, lo que tanto hemos hecho con tanto esfuerzo, se va a ir, en fin, por el desagüe. Pues, el problema entonces, querido Cristian, no es si se elimina la obligatoriedad, es justamente que no haya incentivos para conciliar. Ese es el problema. Y de hecho, al menos según lo que yo tengo la experiencia como litigante, puedo hablar por ser así, ya no digo más, pero lo he hecho. Y otros queridos amigos también que me han conversado, que se he conversado, no estoy incurriendo en un argumento de autoridad, simplemente estoy constatando lo que ellos me han dicho, nada más.
es un poco, no es la teoría de Burke, para nada, no estoy hablando de autoridad ni una falacia a populum tampoco, ¿no? Sino más bien, un poco, la experiencia es un poco la siguiente: no hay incentivos para conciliar estando en una etapa tan primaria del proceso. Eso no quiere decir que no se concilie, claro que se concilia, pero muchos no se concilian, un montón, yo diría que la gran mayoría de casos no se concilian, sobre todo a nivel patrimonial. Lo obligatorio no se ha conciliado. 3 razones se puede dar. 1, todos que tienen que ver con incentivo. 1, muy temprano. 2, no hay predictibilidad sobre cómo el PJ va a decidir. Es una ruleta rusa completamente el Poder Judicial. Y eso tiene que ver mucho con precedentes. Porque los jueces no les importa mucho respetar sus propios criterios. Y 3, y este es el punto clave, no hay información suficiente para saber si voy a perder o si voy a ganar. Porque creo, yo no soy el experto en conciliación aquí, ni el experto menos en negociación, pero creo que, al menos por la poca experiencia que tengo, el punto es el siguiente: ¿cuánto me va a costar el PJ? No se sabe, uno no sabe exactamente cuánto va a costar, podría ser algún tema, pero ¿me va a salir más caro o más barato conciliar? Tiene que ver mucho con lo que Beatriz ha dicho, y esto tiene ella mucha razón. Los malos litigantes, Los dos. o sea, los dos dijeron, los malos litigantes, decir, oye, pero yo voy a cobrar más si es que lo llevo a judicial. No concilies, hermano, no concilies. Eso es un gran problema. Hay que ver una forma para que eso no ocurra. Hay que pensar, no pues solamente hablar de la obligatoriedad de la conciliación. Hay que pensar en cómo es de que se podría cambiar esto. No tengo la respuesta, pero en fin. Entonces, el tema de la información suficiente es muy importante. Por eso es de que mucho más importante, creo, que la obligatoriedad de la conciliación es, por ejemplo, de que las partes tengan el deber de mostrar todas sus cartas. Yo tengo esto, esto y esto. ¿Tú qué tienes? ¡Pum! Te saca, pero 2 cosas que son así terminantes. Esto que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con el famoso discovery, por ejemplo, que es una etapa preprocesal en donde las partes tienen el deber mutuo de ofrecer mutuamente pruebas. Y ahí es donde ocurren los famosos settlements, o sea, los acuerdos. Y por eso es que el 98% de casos en Estados Unidos no llega al Poder Judicial, porque ellos saben que más o menos cómo se comporta un jurado, porque saben de precedentes y porque, sobre todo, es carísimo el proceso. Entonces tienen la información suficiente para saber si negocian o no negocian, si concilian o no concilian. Eso en nuestro país no existe. No deberíamos de repente nosotros pensar en ese sentido, en vez de hablar de seguir insistiendo en el tema de la obligatoriedad, en hablar de incentivos comportamentales para saber cómo promover una conciliación o cómo promover acuerdos consensuados. Pero claro que sí. Esto tiene que ver no tanto con derecho, esto tiene que ver con behavioral economics, con economía comportamental, que es un tema que ya se viene estudiando hace mucho tiempo. Por ahí creo que va la cuestión. O sea, si es que, por ejemplo, 2 partes se encuentran en el conciliador o no importa, en cualquier lugar, en cualquier momento, y el abogado, pues, mira lo que tiene en la contraparte y el otro abogado también, la idea es que el abogado le dé al cliente: vamos a perder. O de pronto, el cliente sabe que es un bruto, en realidad puede decir: oye, doctor, pero él tiene este documento y esto de acá, por esto estamos fritos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el abogado? Sorry, vamos a perder. Alguien no acepta 15 nomás, porque nos va a tomar. Pero doctor, estamos pensando en demandar 100, vamos a perder. Y la Suprema inclusive tiene un precedente que es así, por ejemplo, y el proceso, y yo te voy a cobrar tanto, te va a salir más caro, vamos a perder. Negocia. Eso, amigos, eso es incentivos. Por ahí hay que trabajar, no obligándote a conciliar sin información suficiente, porque el conciliador no tiene ningún poder, ninguno, para poder traer pruebas, para poder decir: a ver, ¿tú qué tienes? Hay conciliadores que inclusive, como ven que las partes más o menos están conversando, se quitan y se sientan ahí y no hacen nada. Técnicas de cada conciliador será, a veces sirve, a veces no lo sé. Yo no soy propiamente un conciliador. Entonces, esto, ¿por qué tiene mucho que ver, queridos? Y eso es lo que quería decir. Esto es lo que quería decir, Cristian, en realidad. ¿Esto por qué tiene que ver? Porque hay sesgos, queridos. Hay sesgos comportamentales que ya están estudiados. No hay nada que inventar. ¿Y cuál es el sesgo en este caso? Si tú no tienes la suficiente información relevante, entonces voy a jugarme mi suerte en el judicial. Pues no sé qué va a pasar. Puedo ganar. Y si tengo un boga que me está diciendo al costado: oye, no se puede ganar, ya no quiero usar el motivo de tres. Voy de frente. Y se frustró. No tiene sentido esto.
Entonces, y más, la invitación a conciliar, yo puedo presentar nada. No pasa nada, cualquier invitación, cualquier papel puedo presentar. El conciliador más o menos va a conocer el tema, en fin, o sea, ni siquiera tiene que haber una congruencia entre las pretensiones conciliatorias y las pretensiones de demanda. Entonces yo puedo ocultar todo en la conciliación, todo, y se hace esto. Se hace esto porque no quiero conciliar. Yo entro sin querer conciliar. ¿Cómo tú cambias eso? Con la obligatoriedad de la conciliación, nunca, jamás vas a poder cambiar eso. Necesitas incentivos. O sea, en otras palabras, el Minjus debe realizar estudios a nivel de economía comportamental. No insistir en temas de obligatoriedad, no obligatoriedad. Esa discusión, o sea, si es que, por ejemplo, hubiese esos estudios y esos incentivos y se detectase, y ahí, por ejemplo, con la información que se recabe, que no existe, que se recabe, decir, por ejemplo, a otra comisión, pues ya no era nuestra, otra comisión, oye, para que nosotros podamos promover realmente la conciliación se requiere, por ejemplo, que tú trabajes con los costos, con los honorarios de proceso, así. Necesitamos trabajar, por ejemplo, con el tema de la demanda, así. Necesitamos esto. Una obligatoriedad, porque la idea justamente es de que, pues, los incentivos no sea tanto a nivel de prohibiciones. Esto es lo que en economía comportamental se denomina los nudges. O sea, es como una especie de empujoncito, ¿no? Oye, actúa así. Un ejemplo para que me entiendan lo que es un nudge. Disculpen, señora colega, por el exceso. Un típico nudge. En un aeropuerto holandés, si no me equivoco, de Holanda, se gastaban demasiados productos de limpieza porque en los baños masculinos, porque en los hombres a veces misionaban fuera, no apuntaban, o misionaban fuera, sí, fuera. ¿Saben lo que hicieron? En los urinarios, creo que pintaron una mosca, parecía una mosca, estaba pintada. Ya se imaginan lo que pasó. Cerraron 80% en limpieza. Porque los hombres ahora sí, ahí sí apuntaban. Escúcheme, porque estaba estudiado. Hay un sesgo de que el hombre suele apuntar a algo. Oye, vean, ustedes pueden parecer que esto es vulgar. La mosca, apuntamos a la mosca pintada. Puede parecerle esto vulgar, pero es el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita de un nudge. El mejor, el más descriptivo, literalmente descriptivo, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos hablando de una norma prohibitiva de misionar fuera, no. Había una norma que, oye, te obligo a apuntar, no. Simplemente se incorporó. Y eso fue lo que cambió. Entonces, la pregunta es, el gran desafío, ¿el Minjus podrá hacer eso con la conciliación? ¿O seguirá dando vueltas con el tema de la obligatoriedad? Porque si no hay obligatoriedad, yo ya no existo más. Ya no tiene razón mi vida, por ejemplo. Ya no más, ya fue. No va por ahí, creo, Cristian Acosta. No va por el tema de la obligatoriedad, yo te lo digo de verdad. No va. No soy un experto en economía comportamental. Algo he podido leer y algo he discutido con la gente que realmente sabe. Y esto, pues se me ocurrió que la conciliación es fundamental. Y los abogados, por menciono a mi amigo Rafael Prado, Mario Reyardo, gente que se ha metido en temas de economía, por ejemplo, ellos, pues ya he hablado con ellos sobre esto. Y me dicen, sí, o sea, el tema está en los incentivos, no en la obligatoriedad, en los incentivos. ¿Qué incentivos tengo para conciliar? Cero, me voy a la judicial. ¿Qué incentivos tengo para conciliar? Tengo varios. Bueno, entonces si tengo varios, entonces así es como el propio abogado va a decir, oye, no hay que ir a la judicial, mejor no. Queridos, me excedí en tiempo, pero esto era lo que quería decir, yo ya no digo más. Ford. Sí, ya. Bueno, entonces, nos quedan como 10 minutos. En todo caso sería una última tanda de 3 y con eso cerraría. Renzo, después de escucharte me alegra, a pesar de todo, ¿sabes qué? Que has terminado diciendo lo que al inicio señalé. No se trata de determinar la obligatoriedad o no la obligatoriedad, sino los incentivos, comportamientos, economía, ¿cómo es? Economía, incentivos, las bondades de la conciliación. Hay que eliminar más incluso incentivos. Sí hay que eliminar más incentivos. Y en cuanto a la eliminación, el único fundamento es porque es inconstitucional, que es bastante discutible también. Lo que se debatió en la comisión, pero no está haciendo... ¿No hay más fundamentos? Lo que se debatió, yo te he dado 1000. No, tú has contestado a las alternativas, pero los fundamentos de por qué la no obligatoriedad inconstitucional. Eso es lo que hay. Entonces, si no es suficiente... No, está bien. Pero eso es lo que se
institucionales. Muy bien, muchas gracias. Me sirvió mucho de la almohada. Bueno.